Maestros marchan. Realizan maestros marchas en casi la mitad de los estados del país en protesta por la reforma educativa ya publicada. Decepcionados. Siguen las críticas a la reforma hacendaria del presidente Peña Nieto. Industriales de Jalisco la rechazan. Bolsa millonaria. Aseguran los senadores que los más de 3.900 millones de pesos que tienen para gastos el año entrante serán manejados, eso sí, con harta transparencia. Desconocen cadáveres. Las madres de los desaparecidos del Bar Heaven acusan de ser presionadas por las autoridades judiciales capitalinas para cerrar el caso. Septiembre 11. Recuerdan a las víctimas de los atentados a las Torres Gemelas de Nueva York. Recordamos el homenaje que hizo un año después la banda U2. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a TVC Noticias Territorio, gracias por acompañarnos. Mandamos saludos a Multimedios Nuevo León y a toda la gente que nos sigue en las redes sociales. Enrique, buenas noches. Yolín Ramírez, ¿cómo estás, amigos nuestros? Muchas gracias por acompañarnos, en esta mitad de semana. 11 de septiembre, en este 2013, hay mucho que recordar, pero también hay mucho que informar de lo ocurrido este día, precisamente aquí en la capital de la República. Y es que nada, pues la mañana del día de hoy, miércoles, maestros de la CENTE realizaron una mega marcha. Esto fue hacia la residencia de Los Pinos, en repudio a la reforma educativa. El primer contingente partió de la Plaza Tolsá, Bellas Artes y el Hemiciclo a Juárez. Otro grupo salió de Avenida Constituyentes a la altura de Observatorio. En esta movilización participaron docentes de las secciones 9, 10, 11 y 18. En el camino se les unieron integrantes del ESME, del Frente Popular Francisco Villa, estudiantes de la UNAM y del Politécnico, entre otros. Esto provocó el cierre de avenidas como Constituyentes, Insurgentes, Juárez, Hidalgo y Eje 1 Poniente, solo por mencionar algunas. Hasta el momento se reportan 15 profesores heridos y al menos 6 elementos de seguridad con múltiples golpes. Vámonos precisamente al desfile del próximo domingo, el domingo 15 de septiembre. La pregunta, por supuesto, es ¿habrá desfile o no habrá desfile, tomando en cuenta este plantón ahí en el Zócalo? Hay una disputa por la plancha del Zócalo capitalino, primero por el grito y después por el desfile militar del 16 de septiembre. ¡La directa! ¡Las reglas! El desfile del próximo lunes no se puede posponer, cambiar o quitar. La Secretaría de la Defensa tiene la visita de 18 ejércitos y colegios militares de diferentes países, que ya ensayan para la celebración del 16 de septiembre del 203 aniversario de la Independencia de México. Son un total de 456 militares extranjeros desde los países de Argentina, Belice, Brasil. El heroico colegio militar tuvo que acondicionar su recinto para alojar a militares y cadetes invitados. Esta sería la segunda ocasión en que nuestro país convoca a delegaciones de ejércitos, de países amigos. La primera ocasión fue en el 2010 con motivo del bicentenario.
El ejército no tiene duda. El desfile en el Zócalo capitalino va. Yo nada más soy comandante de agrupamiento de las delegaciones extranjeras y mi misión es prepararlos para desfilar con ellos y yo estoy listo para lo que me ordenen. Los cadetes preparan armas y todo lo necesario para que el pueblo mexicano admire lo que ha preparado el ejército mexicano y extranjeros. Nuestra cámara de TVC Noticias capta al secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, al dar instrucciones a sus oficiales para que nada falte a sus invitados. A la hora de la comida, todos, absolutamente todos los ejércitos conviven para compartir el pan y la sal. Para mujeres y hombres, es un orgullo representar a su país en el desfile. Bueno, yo fui una de las elegidas porque, aparte de nuestra disciplina, también nuestro promedio, por eso nos mandan acá. Me sentí muy contenta porque vengo a conocer México, vengo a conocer el heroico colegio militar y para mí es una gran dicha estar aquí. Me siento muy feliz y sé que cuando llegue a mi país voy a contar lo hermoso que es aquí. Es la primera vez de que nosotros pisamos suelo mexicano. A la vez nos sentimos muy orgullosos cómo nos atendieron. En sí nos empezamos a hacer todo alrededor. Invitan al pueblo mexicano a disfrutar el desfile. Esta vez mis compañeros y yo tenemos muchas ganas de invitar a los ciudadanos mexicanos e incluso a todo el mundo a ver esta celebración. Desde su llegada al colegio militar, los contingentes extranjeros ensayan en el patio central. Esta es una muestra de lo que veremos el próximo lunes 16 de septiembre con la participación de colegios militares de varios países. Los ejércitos comenzaron a llegar desde el pasado 31 de agosto y China es el país que más elementos envía con 30 cadetes. Lenin Gudiño, TVC Noticias. La nueva legislación de la reforma educativa establece que los maestros que falten 3 días a trabajar serán cesados de sus plazas y por ello los coordinadores del PRI, PAN y PRD piden que se aplique al pie de la letra esta ley a aquellos maestros que aún andan manifestándose en las calles. Sin duda, ayer se promulgó la ley, el maestro que falte por 3 días será dado de baja, eso lo dice la ley y hay que cumplir las leyes en este país. Sí, lo sé, lo que hay que averiguar es si son los maestros o son los comisionados, que todos ustedes saben que hay un número importantísimo de comisionados que pueden salir a la calle. Una ley, una vez puesta en vigor, tiene que aplicarse, pero tiene también que revisarse el impacto social de la misma. Por eso hemos dicho repetidamente que estas leyes, más allá de ser instrumentos jurídicos, no fueron instrumentos políticos al no porvenir del diálogo. Eso dice la ley, y yo creo que ayer se promulgó, ya debe entrar en vigor y los estados deben de empezar a aplicarla, ¿no? Es decir, si no van a trabajar durante 3 días seguidos en un mes sin causa justificada, pues se les debe de despedir. Las protestas magisteriales también se registraron en varios estados del país. Vamos a comenzar con Michoacán, en donde normalistas marcharon de la capital del estado para protestar en contra de la reforma educativa. Además, demandaron que el gobierno estatal cumpla con diversas exigencias y aprovecharon para reiterar su postura en contra del acuerdo por Michoacán, el cual consideran intenta afectar las minutas y compromisos signados con anterioridad. Los jóvenes bloquearon el Libramiento Sur a la altura de Casa de Gobierno, en donde realizaron un mitin. Dentro de sus demandas señalan que padecen la falta de profesores, especialmente en el municipio de Arteaga. Hacen un llamado al gobierno para que trabaje en una convocatoria, así como en la renovación de la mesa directiva. Más de 650 profesores en Tijuana permitieron que los automovilistas transitaran gratuitamente por las carreteras de Cuota rumbo a Tecate y a playas de Rosarito. Que está pasando por encima del artículo 14 constitucional, un artículo que consagra los derechos laborales ya adquiridos. Inicia una nueva etapa de la lucha magisterial en Nayarit contra las modificaciones a la Ley General de Educación. Ajenos a sus dirigentes, integrantes de la sección 49 y 20 del CENTE marcharon por propia cuenta para externar su inconformidad. La postura del sindicalismo oficial
es de apoyar a Peña Nieto y al gobierno federal. El propósito, entregar a los legisladores un pliego petitorio para dialogar la reforma educativa antes de ser aprobada en lo local. La forma, cualquiera que les permita cumplirlo. Lo que quiero decirles es que el paro nacional tiene varias modalidades. Los que estamos aquí solo somos una comisión que vamos a entregar el documento. Maestros queretanos se unieron al movimiento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, por lo que 180 menores del municipio de Jalpan de Serra se encuentran sin clases. Tenemos únicamente el foco de presencia de la coordinadora que se haya manifestado, que está en Jalpan. Escuelas citan a papás para la entrega de guías de estudio, pero más bien fue para integrarlos a las marchas de este miércoles, situación que los incomodó porque, más que participar, lo que quieren es que sus hijos regresen a clases. La delegada regional de la Secretaría de Educación en Veracruz, Analicia Pérez Díaz, pidió a los maestros que no están dando clases reflexionar para poder incorporarse a sus aulas lo más pronto posible. La invitación sería que reflexionáramos en torno a poder regresar a nuestros salones de clase. Los niños y los jóvenes que en este momento no están siendo atendidos tendrían que tener esta atención para poder continuar. El desfile de independencia del próximo 16 de septiembre podría no contar con la asistencia de alumnos y profesores, amenazaron maestros simpatizantes con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. No se acuda a los desfiles con la celebración del grito de independencia, como una forma de rechazar las actividades o actitudes que está tomando el gobierno federal. Varias decenas de escuelas primarias y secundarias públicas de la entidad se sumaron al paro nacional de labores en protesta por la reforma educativa. Nos ningunean, nos hacen a un lado, ellos deciden las reformas que consideran pertinentes sin saber cuáles son las fallas. Hoy en el Diario Oficial de la Federación salió publicada la promulgación de la reforma educativa, situación que provocó inconformidad entre cientos de maestros. Este movimiento es en coordinación al movimiento nacional. Fuimos convocados todos los maestros de todo el país a unirnos a un paro cívico nacional y esta es la respuesta de Nogales. Manifestaciones en por lo menos 3 estados de la República Mexicana nos habla de una situación delicada en torno a esta situación con la CENTE, perdón. Entonces vamos a ver en estos días qué más va a pasar aquí en la Ciudad de México y en el resto de la República. Vamos a ver cómo reaccionan las autoridades federales. En tanto, los maestros de la CENTE tomaron la tribuna del Congreso del Estado de Durango. Hubo forcejeos con personal de seguridad. Este es el día que los maestros de la coordinadora tomaron la tribuna del Congreso del Estado. Pero antes de que ocuparan la tribuna, personal de seguridad del Congreso del Estado trataba de impedirlo, lo que llevó a los inevitables forcejeos y empujones. Instantes antes, la diputada tuvo que suspender desde la mesa directiva la sesión que se desarrollaba y a través de la cual se le tomaba protesta al nuevo director de comunicación social del Congreso del Estado, pero no se podía mantener la calma. Acaban de decretar un receso por tiempo indefinido, los diputados están saliendo ya por aquella puerta. Era el segundo receso que hacían los diputados. Finalmente, primero se les dio el tratamiento por parte de la Comisión de Educación y así lo explicaba Manuel Herrera. Se recibió un documento por un grupo de maestros, presentan un documento al Congreso del Estado, tiene a bien el presidente Carlos Contreras Galindo recibir al diputado este documento. Después de esto, hay alguna discusión entre algunos grupos de los mismos representantes de estas manifestaciones y se determina un receso por un tiempo considerable para reanudar la sesión y que ellos se pongan de acuerdo. Fue a las 12:30 cuando los manifestantes decidieron retirarse. La sesión ya no se reanudó en ese momento. Con la imagen de Gustavo Guerrero, Verónica Terrones, reportera. Esta muestra de lo que está ocurriendo en gran parte de la República Mexicana, distintos estados del país, de los cuales le hemos dado una muestra, nos recuerda que el tema no solamente se circunscribe al Zócalo de la Ciudad de México. Por ejemplo, los usuarios del Aeropuerto Internacional de Chiapas tuvieron que caminar casi 1 kilómetro para tomar su vuelo, porque los bloqueos que mantienen los maestros de la CENTE se los impidieron.
Sin embargo, lejos de inconformarse, precisamente los usuarios dicen apoyar la lucha magisterial. Usuarios del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo caminaron más de 500 metros para tomar su vuelo, debido a los bloqueos que mantienen los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Sin embargo, lejos de inconformarse, los usuarios apoyaron a la lucha magisterial. Disculpe, ¿hacia dónde se dirige ahorita? Al aeropuerto. ¿Usted de dónde viene? De Mexicali, Baja California. ¿Y ahorita dónde se dirige? ¿A Mexicali va? Bueno, vamos primero a México y de ahí pues a tomar otro avión para Mexicali. Oiga, ¿qué piensa de estos bloqueos que se están llevando a cabo en el país? Mire, pues yo tengo dos opiniones. Una, pues que es muy incómodo para nosotros. Y sé que por un lado hay maestros que efectivamente sí están en plazas que no deben de ser. Hay maestros que no quieren que se les califique porque pues no están capacitados para dar clases, estar en las aulas. Pero también entiendo que hay muchas reformas que se están haciendo, las cuales exigen al maestro mucho tiempo administrativo, en el cual ya no deja tiempo para las clases. Eso sí, yo estoy totalmente en contra. En tanto, estos turistas no descartan regresar a Chiapas. ¿A dónde se dirigen, disculpen? Hermosillo. Van al aeropuerto, me imagino. ¿Cómo les afecta este bloqueo que tienen los maestros? Pues con el tiempo más que nada, ¿no? Porque era de que nos levantábamos muy temprano o mejor agarráramos la caminata. Oye, ¿cuánto tiempo llevas aquí en Chiapas? 4 días. ¿Y qué tal? ¿Cómo la pasaste? Pues muy padre, ¿eh? Tienen muy bonita ciudad. ¿Regresarías después de esto? Sí, claro que sí. Claudia Lobatón, Mega Noticias. Pese al plantón que los profesores de la CENTE mantienen en el Zócalo de la Ciudad de México, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que sí se llevará a cabo la tradicional ceremonia del grito de independencia en la explanada el próximo 16 de septiembre. El desfile partirá de la Plaza de la Constitución, recorrerá Paseo de la Reforma y concluirá en el Campo Marte en Chapultepec. Con motivo del 203 aniversario de la independencia, formarán parte 18 delegaciones representantes de ejércitos extranjeros, además de la Fuerza Aérea Mexicana y del Ejército y la Marina Armada de México. En tanto, la CENTE informó que mañana jueves serán algunas negociaciones con los titulares de la dependencia de la Secretaría de Gobernación. Bueno, la pregunta seguramente, Joely, que se están haciendo nuestros amigos es, ¿habrá o no habrá grito allá en el Zócalo? Habida cuenta de este plantón que ya lleva bastantes semanas, si consideramos que llegaron desde mayo por ahí de la fecha del Día de Madres, cuando ya comentábamos aquí, fue el 8 precisamente, comentábamos que el concierto de Miguel Bosé para el Día de las Madres sería aprovechado también por los profes. La pregunta es, ¿habrá o no grito? Esta es la pregunta que tenemos el día de hoy, y es que mañana hay a las 11 negociaciones, Joely. Ahí es donde va a residir lo importante de qué va a pasar en estas fechas, sobre todo porque vemos que las autoridades federales y locales están alineándose para decir habrá fiesta patria, el grito, también el desfile. ¿Por qué? Porque se están jugando qué tanta gobernabilidad hay en el país y 3 estados tienen manifestaciones, así que mañana hay que poner atención en eso. Aquí vamos a tener, por supuesto, la respuesta. Ya hace unos días en Chetumal, en Quintana Roo, el gobernador Roberto Borge fue agredido por docentes que estaban protestando contra la reforma a las afueras de Palacio de Gobierno. Esto ocurrió mientras intentaba salir a bordo de su camioneta. Más de 2,000 maestros crearon una cadena humana, bloquearon los accesos y originaron un enfrentamiento contra sus cuerpos de seguridad. En torno a estos hechos, el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, emitió un video mensaje al magisterio en el que lo exhorta a volver a las vías del diálogo, a regresar también a las aulas, e incluso les ha prometido más recursos en el presupuesto 2014 y asegura que ningún maestro va a perder su empleo. Estaremos mejorando las condiciones de infraestructura educativa y de mantenimiento. Hoy les reitero mi compromiso de seguir mejorando las condiciones económicas en los términos en los que han convenido con sus prestaciones con la Secretaría de Educación.
En medio de protestas y opiniones encontradas por parte de diputados perredistas, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, reconoció que la economía mexicana atraviesa por una desaceleración importante. Insistió que la iniciativa de reforma hacendaria que presentó el presidente Enrique Peña Nieto va por la ruta correcta, que gravar el IVA en colegiaturas y bebidas azucaradas contribuirá a que la economía del país crezca. Debemos proponiendo un impuesto para combatir la obesidad mediante gravar con 1 peso por litro el consumo de bebidas azucaradas. Y ante las constantes molestias y señalamientos de que la reforma hacendaria lastima a la clase media, los senadores del PRI ya aceptaron que deberán modificarla. Reconoce el PRI que la iniciativa de reforma hacendaria del presidente Enrique Peña Nieto no podrá salir como él la envió al Congreso de la Unión. Nosotros apoyamos la reforma del presidente Enrique Peña Nieto. No va a salir como entró, desde luego, tendrá cambios. Veremos qué cambios convienen y cómo. Y es que hay temas en los cuales ni los priistas están de acuerdo, como el IVA a las colegiaturas, gravamen en las hipotecas y las rentas de casas, así como la homologación del IVA en los estados fronterizos. Lastima a las clases medias, hay que cuidarlas, son también motor y desarrollo de la economía en este país. Sé que hay padres de familia y madres de familia que hacen un gran esfuerzo por llevar a sus hijos a una escuela particular, que les grava su salario enormemente y que ponerles IVA sería verdaderamente lastimoso. El PAN y el PRD en la Cámara Alta analizan una alianza para modificar la iniciativa del Ejecutivo. Sí podemos nosotros pensar en un bloque legislativo que permita revisar de manera integral la propuesta hacendaria, y es parte de lo que ocurre en el desahogo del proceso legislativo de cada propuesta. ¿Ni fast track ni en automático? No, yo creo que no. Pues yo creo que tendremos que hacer un bloque con todos aquellos legisladores pues que no quieran afectar a la mayor parte de la población, sean del PRD, sean del PRI, sean de cualquier otro partido. Hoy la Comisión de Hacienda se reunió para analizar la ruta crítica de la reforma hacendaria. Habrá foros para escuchar opiniones de expertos, aunque antes la Cámara de Diputados deberá hacer lo propio. Para TVCN, Mari Carmen Wister. Industriales de Jalisco critican la propuesta de reforma hacendaria presentada por el presidente de México. Consideran que afectará a los contribuyentes. Preocupado, así se muestra el sector industrial en Jalisco ante la propuesta de reforma hacendaria, la que califica de meramente recaudatoria, afectando a quienes ya son contribuyentes. Nosotros esperábamos que la base de contribuyentes se ampliara y estamos viendo que es un tema que a los mismos nos están poniendo más carga impositiva en un mayor porcentaje, y eso, en vez de beneficiar, pues va a alentar el desarrollo de las mismas empresas. Los industriales se muestran decepcionados, pues no se tomaron en cuenta sus propuestas como integrar al sector informal como contribuyente, y por el contrario, gravan y ponen trabas a los formales, incluso afectando la atracción de inversión. Para Jalisco representa pues un retroceso en dado caso que se apruebe tal como está. Estamos nosotros totalmente de acuerdo para que este sector siga creciendo y sobre todo que podamos recibir mayor atracción de inversiones, y esto es un evidente tema que en vez de ayudar pues no va a ser más complicado, va a ser más difícil la permanencia y sobre todo el arribo de empresas transnacionales. Por lo que se recogen las preocupaciones del sector para presentarlas el próximo jueves directamente al secretario de Hacienda, Enrique Videgaray. Gabriela González, Central Noticias. Se congratulan a nivel internacional por el impuesto al refresco y apoyan que sean 2 pesos por litro y no solo 1, como se propone originalmente en la reforma hacendaria del presidente Peña Nieto. La Organización Mundial de la Salud aplaude al gobierno federal por su iniciativa de incrementar el precio de las bebidas azucaradas. Y es que a la OMS le preocupa que México sea el primer consumidor de refrescos en el mundo. Al año una persona consume 163 litros. Sin lugar a dudas, saludamos esta decisión y hacemos votos para que el legislativo la discuta y la dictamine, considerando la evidencia científica y los datos que en este foro se presentarán. Sin embargo, consideramos que para que el impuesto sea realmente efectivo
y logre el impacto deseado en términos de disminución de la demanda y la disminución de los problemas de sobrepeso y obesidad y diabetes, es necesario que este impuesto sea establecido en al menos 2 pesos por litro. La OMS compartió con legisladores mexicanos la experiencia internacional en lo que se refiere a impuesto al refresco. Al menos 19 países lo han implementado como medida de salud pública contra la obesidad. Por citar algunos ejemplos, Estados Unidos, Noruega, Australia, Fiji, Finlandia, Hungría y más recientemente Francia. En el marco del foro Impuesto a los refrescos azucarados, una política fiscal saludable, organizado por el Senado de la República, se destacó que con un impuesto del 20%, el consumo podría reducirse entre 121 y 130 litros por persona al año, y se podría recaudar entre 22 a 24 mil millones de pesos al año, lo que representa el 30% de los costos de obesidad para el país, que es de más de 60 mil millones de pesos. Que hay que cuidar mucho es que una vez que se recaude y entre a las finanzas del gobierno mexicano, pues realmente se destine a lo que nosotros estamos planteando, porque si lo recaudas y se destina a gasto corriente y no se asegura que en el presupuesto de egresos de la Federación se etiquete para el sector salud, pues obviamente la recaudación no va a servir de mucho. La OMS recomendó a México que además de un impuesto al refresco se implementen medidas para reducir y prevenir la obesidad, como regulación de la publicidad, etiquetado, restricciones de alimentos y bebidas no saludables en las escuelas. Para TVCN, Mari Carmen Wister. Mire, aunque hay áreas que se verán muy afectadas económicamente para el 2014, hay quienes el gobierno federal no les recorta un peso. Es el caso del Senado de la República, que contempla casi 4,000 millones de pesos para su gasto corriente. ¿Sabe usted cuánto tendrán los senadores de la República para gastar en 2014? Más de 3.900 millones de pesos, de acuerdo con el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación enviado al Congreso de la Unión. Es ligeramente menor al que están ejerciendo este año. A ellos no les gusta hablar mucho de lo que gastan y qué lo gastan, pero hoy tuvieron que hacerlo. Se cuidaron de no dar cantidades, solo porcentajes. En el presupuesto que hemos presentado para el 2014 no trae un incremento con referencia al 2013. Nos demuestra un gran esfuerzo de esta Comisión de Administración. Somos uno de los poderes de esta República, el poder legislativo, que debe desarrollar todas sus actividades con principios permanentes: austeridad, transparencia, rendición de cuentas. Los recursos ejercidos en el primer año de esta legislatura fueron responsabilidad del panista Jorge Luis Lavalle. A partir de hoy, al frente de esta comisión estará un priista, el campechano Raúl Pozos. Calidad acompañada de transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los recursos. Es un compromiso adquirido por la mayoría de los representantes populares. El segundo año de trabajo de esta legislatura arrastrará un problema añejo: el millonario gasto en la construcción de la nueva sede del Senado. Lo único que sí, como presidente de la Junta de Coordinación Política que fui el año pasado, fui muy tajante en mis declaraciones. Ni un peso más que no esté justificado. Hay una diferencia de muchos millones de pesos y la comisión, hablábamos como de 250 el año pasado, no sé si se sigue gastando, hay cosas que no están funcionando todavía. Para el próximo año, el Senado propone aumentar en un 50% el gasto de servicios personales, que pasará de 1.343 millones a más de 2.000 millones de pesos. Para TVCN, Mari Carmen Wister. Le tenemos a usted una buena noticia, y es que la selección mexicana, pero la de básquet, no la de los ratones verdes, la de básquet está dando buenos resultados todavía allá en el premundial de Venezuela, en Caracas, para ser precisos, y es que le volvió a ganar en esta ocasión por 91-89, nada más 2 puntos, 91 México, 89 Puerto Rico, y amarra su participación la selección mexicana de básquetbol al premundial y después al mundial que se va a celebrar allá en Madrid, en España, el próximo 2014. Seguimos con la pregunta del día de hoy a través de las redes sociales. Gracias a todos los que participan. Hoy les preguntamos si creen que la CENTE permita que se lleve a cabo la ceremonia del grito el próximo domingo en el Zócalo.
Carolina dice, un bono y seguro que sí. Emilio Edmundo, sí, y si no, que usen la fuerza pública para este grupo de parásitos, holgazanes y delincuentes. Abraham Bernal Gómez, tiene que haber una muy buena propuesta por parte de la Secretaría de Gobernación para que los maestros paristas dejen el Zócalo y si no, no creo que se vayan. Abraham Durán, no creo que lo permita de buena voluntad, hay que negociar o hacer lo necesario para liberar ese espacio público y de paso toda la ciudad. Reinaldo Gómez, ya es tiempo de que no les pregunten y les pongan un ultimátum, dice... ¿Los tenemos ahora que consentir o mantener como siempre a estos malos maestros? Israel Loco, sí, confío en que así sea. Su lucha no es contra el pueblo mismo, sino contra políticas que les vienen mal, en lo que deben de tener bien claro. Viva México, por cierto. Norma María, supongo que sí. Llegarán a un acuerdo como con los electricistas que estaban el año pasado. Samuel Urbi, supuestamente dijeron que esa fiesta cívica sí se va a llevar a cabo. Lo más seguro es que la hagan en otra parte porque supuestamente los maestros mandan. Paloma Negra, sí, todo está pactado como siempre. José Arturo Navarro, siempre han usado estas fechas y el Zócalo capitalino como moneda de cambio para sus propios intereses. Basta revisar los últimos años y ha sido una constante. Claudia Ramo, ajá, ¿cómo de cuánto estamos hablando? Edgar Luna, ojalá que no, y los apoyo a que el parásito holgazán y delincuente no dé el grito de nada, vende patrias, es el PRI y los hijitos malos de los Salinas que se comportan como los peores rateros, con nada de calidad moral, estos que mueven los hilos del despojo, que se vayan y ni un paso atrás. Carlos Calderón, sí, aunque no quieran. El capitalino, sí, pero antes se va a dar una negociación política o económica mancera. No le favorece que los de la gente se queden, los capitalinos no se lo perdonarían y por otro lado no están retrasados mentales. Bueno, pues tenemos muchas, como siempre, cada vez más. Y bueno, con este tema tan sensible ya se imaginará usted. Pero también tenemos esto que es... Cómo un joven se convierte en príncipe al rescatar a su novia de una terrible inundación, estas que están lamentablemente de moda en gran parte del país. Ve usted. ¡Ya se asustó! Allí camina lentamente con su amada en los brazos para evitar que ésta se moje, la quiere hacer de muy galán. De pronto... esto se va a ir a la coladera de CFE, que no ha querido. El pronto joven, este muchacho pisa mal y cae, y los dos terminan empapados. Ahí tiene el momento del príncipe cayendo con todo y Dulcinea. Ni modo. No se vaya porque a nuestro regreso la historia de las ceremonias del grito de independencia. ¿Desde cuándo acá? Y además robo a camioneta de valores por uno de los custodios. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en TVC Noticias Territorio. Está con nosotros el historiador Arturo Ríos para hablarnos del tradicional grito de independencia. Muy buenas noches, bienvenido. Gracias, Yoli. Igualmente, mucho gusto. No siempre ha sido el 15 ni necesariamente aquí en el Zócalo. No, el grito de la independencia se dio el 16 de septiembre de 1810 a las 7 de la mañana. Hay una historia interesante que, si me permiten, se las platico rápido. Don Miguel Hidalgo y Costilla e Ignacio Allende se conocieron en 1808. La amistad salió o resultó porque ambos tenían las mismas convicciones, la misma visión y la misma esperanza de que cambiara todo ya en la colonia, después de 300 años de dominio ibero. Ignacio Allende, que fue un hombre muy inteligente, acordó desde ese momento que sería Miguel Hidalgo la cabeza del movimiento, pues dado que Miguel Hidalgo era un hombre sumamente extraordinario, con una personalidad... Tenía arrastre entre la gente. Totalmente, aparte del acendrado catolicismo que imperaba en el país, él era un hombre sumamente preparado, leyó a Jacobo Rousseau, a Voltaire, a todos los liberales de la época, hablaba latín, italiano, francés, obviamente el castellano, otomí y náhuatl. Se entusiasmaron tanto que Miguel Hidalgo hasta desde el púlpito empezó a hablar y a arengar a la gente a moverlos. Igualmente Ignacio Allende, él era un oficial del virreinato, entre sus mismos compañeros, entre su misma clase social, el movimiento iba muy bien, lo descubrieron evidentemente, y a don Miguel Hidalgo pues lo confinaron a dar clases a parroquias lejanas y con la amenaza de que
de abandonar a esas ideas exóticas. Arturo, si nos comentas que originalmente fue el 16, ¿por qué cambia el 15? Y te preguntaría si es cierta aquella anécdota de que todo fue por un capricho de don Porfirio Díaz en su momento. En efecto, él quiso combinar un festejo personal, su cumpleaños, y lo pasó al 15 a las 11 de la noche para que después de la ceremonia él gozara viniera la pachanga. Más abrazos que la bandera, ¿no? Pero hay una cosa interesante, si me permiten. Una vez que ellos ya amenazados cada quien, el clero a Hidalgo y la milicia a Allende, ellos tenían pensado dar el grito el 1 de diciembre de 1810 en la explanada de la Catedral de Zapopan. De esa manera, así fue funcionando, incluso ya en contacto con doña Josefa y los otros participantes del movimiento. Después, Allende propuso que fuera el 10 de octubre. Y así estaba planeado para que ese día fuera el escogido y en el que se llevara a cabo la arenga que hizo don Miguel Hidalgo. Fueron descubiertos y fue el padre Pigmenio González, otro sacerdote activista, el que les avisó. Por esa razón se adentran a llevar a cabo el grito ese 16 a las 7 de la mañana. Tiene que adelantar. Arturo, ¿por qué es tan importante para el gobierno federal en turno realizar este primer grito? Lo vemos sexenio con sexenio. En este momento hay un debate por quién va a gobernar en ese momento el Zócalo capitalino, pero ¿por qué es tan importante? Bueno, México es el único país, es una excelente pregunta, es de los pocos, el único que festeja el inicio de una lucha, con pompa y todo lo que ustedes quieran, cuando debía ser el 27 de septiembre, que fue la fecha en que se firmó la consumación de la independencia. ¿Años después? Sí, obviamente, 11 años después. 11. Pero la fecha ahí está, y esa es la fecha en que México empezó a ser libre. Sin embargo, pues tradicionalmente se siguió con Hidalgo y se sigue manteniendo así. A lo largo de la historia de nuestro país ha habido interrupciones en la celebración del grito. Sí, cuando la invasión estadounidense, se hizo la bandera estadounidense un 15 de septiembre en el Zócalo. ¿Cómo no? Y otras razones. Hay una cosa importantísima también que no me gustaría dejar a la saga. El primer grito de la independencia lo dio Ignacio López Rayón en un pueblito de Hidalgo. ¿Esto en qué año fue? Esto fue en 1810, 9 años antes de que se consumara la independencia. Y Andrés Quintana Roo, en esa misma fecha, le dio una arenga al pueblo de México. ¿Qué hay que celebrar este 15? En Huichapan, Hidalgo, ¿perdón? ¿Qué hay que celebrar este 15? Yo creo que hay que celebrar un esfuerzo de todos nosotros por devolverle al país, a la sociedad, a los jóvenes, una regresión de los valores. Los valores se han perdido, valores prácticos, patrióticos, valores éticos, el respeto, en fin, toda la gama de conceptos que encierra, y yo creo que todos debemos hacer un esfuerzo para luchar porque tengamos una regresión, un retro en cuanto a estas cosas que nos han llevado a tener una sociedad distinta. El respeto a los adultos, a los desvalidos, a los que tienen capacidades diferentes, todo eso ha quedado a la saga y tenemos un país al borde de un colapso social, más en lo moral que en lo económico. Lo otro, tal vez con un esfuerzo podamos salir. Hace rato ahí que hablaban del debate en quién va a dar el grito. Ya no es la emoción de un recuerdo, sino son posiciones políticas. Claro. Creo que eso no debería ser. Y si me permiten meterme en este momento, la delegación Cuauhtémoc que represento, festejamos el grito de la independencia el próximo domingo a partir de las 3 de la tarde. ¿En la explanada de la delegación? En la explanada de la delegación, y estamos invitando a todo el mundo. A las 7 de la noche estará Oscar Chávez. Muy bien. Una hora después está Celso Piña y vamos a cerrar con Los Ángeles Azules. ¿Te encantan? ¿Por qué no? Ahí vamos a estar. Ahí. Y ojalá Alejandro Fernández Ramírez, el delegado, pues invita a todos, él paga.
Muy bien. Ahí le cobraremos. Muchas gracias. Arturo Ruiz, un hombre conocido de nosotros hace muchos años, compañero aquí en TVC, pero un gran historiador con varios libros ya publicados, precisamente con estos temas de interés para todos nosotros. Gracias, Arturo. Al contrario, a ustedes, y volverlos a ver, a Gina, que la veo por allá, me da mucho gusto. La directora, cómo no. Gracias. Buenas noches. Y bueno, en Morelos, la directora del Instituto de Educación Básica Estatal, Marina Aragón, confirmó que se retiró la distribución del libro denominado Los Sentimientos de la Nación por incluir la imagen de Andrés Manuel López Obrador con la banda presidencial. En tanto, diputados locales señalaron que el material se ilustra con imágenes de héroes nacionales y López Obrador nunca ha sido presidente de México ni héroe nacional, por lo que no puede formar parte de un texto oficial que reivindica a los próceres de la patria. Los ejemplares serían distribuidos entre los alumnos de escuelas primarias y secundarias de Morelos. El responsable de la edición ya fue despedido. Y vámonos a Jalisco, donde la cifra de robo a bancos se incrementó a 100 en lo que va del año. Se llega a la cifra de 100 sucursales bancarias atracadas durante el año. Hoy, 2 sucursales fueron visitadas por los amantes de lo ajeno. El primer reporte se recibió al filo de las 9:15 de la mañana, en la sucursal de HSBC, ubicada sobre las calles de San Juan Bosco y la calle Porfirio Díaz en el barrio de San Felipe, perteneciente al municipio de Guadalajara. Autoridades informaron de un solo sujeto de complexión robusta que entró al banco con un arma de fuego y despojó del efectivo a un cajero para después escapar. Ese mismo día, pero más tarde, al filo de las 14:30 horas, la sucursal del Banco Azteca, ubicada en Melchor Ocampo, y Ramón Corona en Santa Anita, en San Pedro de Tlaquepaque, también fue visitada por los ladrones. En este caso, fueron 4 sujetos armados, que solo despojaron a un cajero de 5,000 pesos. En los 2 atracos, personal del área de robo a bancos de la Fiscalía del Estado tomaron conocimiento de los hechos y recabaron indicios para dar con el paradero de los asaltantes. Con este atraco faltarían 12 para alcanzar la cifra que se registró en el 2011 de 112 robos, la más alta registrada en el estado. Diego García, Central Noticias. Y en Oaxaca también fue asesinado un diputado local. Se trata del perredista Everardo Hugo Hernández Guzmán. Everardo Hugo Hernández Guzmán, diputado local del Partido de la Revolución Democrática en Oaxaca, fue asesinado alrededor de las 22:40 horas de este martes por un sujeto desconocido en una senaduría ubicada en la colonia Agustín Melgar, en el municipio de Santa Cruz, Jococotlán. De acuerdo con reportes preliminares, el diputado arribó al expendio de alimentos a bordo de un vehículo Chevrolet Tornado y minutos después de su llegada fue atacado por un solo individuo quien, de acuerdo a testigos, le disparó en 2 ocasiones a la altura de la cabeza y el brazo. Mediante un comunicado, el gobernador Gabino Cue condenó el crimen y envió sus condolencias a los familiares del legislador, al tiempo de expresar su compromiso de investigar este homicidio hasta sus últimas consecuencias y presentar ante las autoridades de justicia a los responsables, y no permitir que este hecho quede impune sin que se descarte ninguna línea de investigación. Alrededor del mediodía de este miércoles, el féretro con los restos del legislador mixteco ingresó a la sala de sesiones del recinto parlamentario. Al ataúd color caoba lo cubría la bandera nacional que momentos antes habían colocado los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la 59 legislatura del Estado. Mega Noticias, Mario Barajas. Y en la Ciudad de México, el custodio y chofer de una camioneta de valores de la empresa Tecnoval fingió una falla mecánica de la unidad y se estacionó sobre Calzada de la Viga y Avenida del Taller. Sin embargo, el conductor dejó encerrados a 2 de sus compañeros en la parte trasera de la unidad y sacó 9 bolsas con dinero. Después, el sospechoso de nombre Hugo Flores abordó otro vehículo para escapar en compañía de otros sujetos. Las autoridades ya investigan el caso.
Esta misma mañana fue sepultado el cuerpo, los restos de una de las jóvenes levantadas en el bar Heaven, algo que le adelantábamos ya aquí, precisamente en nuestro espacio en territorio. Se trata de Montserrat Loza Fernández, fue sepultada en el Panteón San Isidro, en la delegación Azcapotzalco, y Montserrat tenía 28 años de edad, usted la ve en sus pantallas ahora, era madre soltera de 2 niños y trabajaba en una lavandería. Fue una de las 12 personas desaparecidas el pasado 26 de mayo, cuyos restos fueron encontrados, como lo reportamos en su momento, en una fosa clandestina el jueves 22 de agosto en un rancho del municipio de Tlalmanalco, acá en el oriente del Valle de México. Vas. Este fue el primer cuerpo que se entregó, sin embargo, el resto de los padres de familia de otros 12 chicos pues no tenían conocimiento de esta situación y entonces sigue el mal manejo por parte de las autoridades, obviamente esta incertidumbre que no les da tregua a las familias. Sí, los papás de los demás jóvenes desaparecidos han reiterado que no creen que sean estos cuerpos, han pedido un peritaje externo y sobre todo han denunciado que las autoridades de la Procu capitalina están dando dinero a los familiares para que vayan a recoger lo que quedó de sus hijos. Ayer por la noche, la Procuraduría de Justicia Capitalina envía un comunicado notificando que el cuerpo de Montserrat Loza es entregado a sus familiares. Algunas de las mamás de los desaparecidos del bar Heaven reclaman a los impartidores de justicia por no cumplir sus exigencias. Yo de hecho no voy a aceptar nada hasta que estén los dictámenes para que se hagan las pruebas que yo exijo, porque es mi derecho, para que me comprueben al 100% que es mi. Si le entregaron el cuerpo al papá de Monse, él no fue a levantar la denuncia. La que anduvo ahí desde un principio fue Beatriz Loza, la tía de Monse. Ahora imagínense en cómo está ella, ya la hicieron a un lado y no se vale. Ella marcha sin comer, sin dinero, jalando a los niños. Ahora ya le quitaron a los niños. ¿De qué se trata? Demandan que el fiscal antisecuestro es el responsable de presionar a las familias de recoger el cuerpo de sus hijos. Me dijo que la única que tenía derecho a ellos de reclamar a mi hija era la mamá, y que si yo no estaba de acuerdo con el dictamen, pero que si la mamá sí estaba de acuerdo, que ellos les iba a importar poco si yo estoy de acuerdo o no, pero si la mamá quería el cuerpo, a ella se lo iban a entregar. Les hago un llamado, pues no sé a quién carajos, si al procurador, al doctor Mancera, o sea, que se pongan las pilas y que estén haciendo las cosas bien, ¿no? Porque parece ser, no me consta lo que les voy a decir, pero parece ser que hay lana de por medio para que recojan los cuerpos. Exigen respeto a las familias por las anomalías en el proceso de identificación. Fue pasarse de listos. La fiscalía manejan que la persona denunciante es la responsable, la única que puede recoger el cuerpo, y en el caso de Betty, bueno, la brincan, siendo que ella es la denunciante. Yo creo que este caso no se cierra hasta que no terminen todas de reconocer lo que nos presentan, y en mi caso muy particular, mi hermana dice que así sea la única que se quede hasta que ella no corrobore al 1000% que lo que le van a entregar es de mi sobrino. Ella no se baja de esto. Los familiares esperan que peritos internacionales forenses hagan la identificación final a los cadáveres. Lenny Gudiño, TVC Noticias. Estos son los indicadores financieros. La Bolsa Mexicana de Valores reporta un retroceso 0.22%. El dólar se mantiene en 13,33 centavos. Tras 2 jornadas históricas, la Bolsa Mexicana de Valores volvió al terreno negativo, al perder 0.22%. El índice de precios y cotizaciones se ubicó en 41.640.53 unidades. En el mercado cambiario, el dólar se vendió en 13 pesos con 33 centavos y se compró en 12,56. El euro se vendió en 17 pesos con 76 centavos y se compró en 16,73. El barril de la mezcla mexicana de petróleo se vendió en $100 con 78 centavos. Gracias por seguir con nosotros en TVC Noticias Territorio. La Universidad Iberoamericana cumple 70 años de su fundación y lo celebra con la Sinfonía Jesuita del maestro Venus Rey Jr. Así es, así celebraron en el auditorio de esta casa de estudios, y quiero comentarle que esta sinfonía está inspirada precisamente en la vida de San Ignacio de Loyola. Nos comentan que fue estrenada a nivel mundial el pasado 26 de julio de este mismo 2013.
Alumnos, exalumnos, autoridades de la Universidad Iberoamericana y público en general disfrutaron de la magna obra del músico mexicano Venus Rey con su magna pieza Sinfonía Jesuita. Con motivo del 70 aniversario de la fundación de la Ibero, el foro del Conservatorio Nacional de Música fue el lugar adecuado para deleitarse del compás de las notas instrumentales. Bajo la dirección del director Fernando Lozano, la Filarmónica de Puebla se encargó de llevar a cabo esta pieza, quien estuvo acompañado de la soprano Mónica Chávez. Venus Rey describe su emoción al mostrar su pieza musical. Estoy súper emocionado, fue una gran experiencia, fue una obra, como tú la viste, de grandes magnitudes, la gente le gustó mucho, aplaudió mucho desde el principio y yo estoy sumamente emocionado y bueno, más que es el 70 aniversario de la Ibero, ¿qué más puede uno pedir? Al público le agradó disfrutar este magno concierto. La verdad estuvo fantástica, llena el alma, el espíritu, despierta muchas emociones y uno quisiera pasarse mucho tiempo ahí. Estuvo maravilloso, divino. Encantada salió. Encantada salí. Sinfonía Jesuita está inspirada en la vida de San Ignacio de Loyola y su estreno mundial fue el pasado 26 de julio del 2013. Len Gudiño, TVC Noticias. Y hoy se cumplieron 12 años de los ataques contra las Torres Gemelas en Estados Unidos. ¿Tú estuviste por allá? Sí, me tocó la oportunidad de cubrir esta información. Terrible aquello. Recuerdo cuando llegué a la llamada Zona Cero, todo estaba cubierto de un finísimo polvo blanco. Me acuerdo de algunas chocolaterías de estas famosas de la dama Baltimore. Estaban todos sus aparadores, pues como se quedaron en el momento nada más que cubiertos todos de blanco. En fin, vámonos a ver cómo es que hoy lo recordaron precisamente en Washington, pero también en Nueva York. Este miércoles se cumplen 12 años de que aviones secuestrados se estrellaran contra el World Trade Center, en el Pentágono y en un campo de Pensilvania, el 11 de septiembre de 2001. Por la mañana, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, acompañado por la primera dama, Michelle, y el vicepresidente Joe Biden y su esposa Jill, guardaron un minuto de silencio en la Casa Blanca a las 8:46, hora en la que el primer avión se estrelló contra el World Trade Center de Nueva York. Más tarde, el presidente Obama se trasladó hasta las instalaciones del Pentágono en Washington, donde pronunció unas breves palabras frente a las personas que se congregaron para recordar a las casi 3,000 víctimas de los ataques terroristas. Es aquí donde reafirmamos los valores y virtudes que deben guiarnos. Vamos a tener la fortaleza para enfrentar las amenazas, que persisten a pesar de que sean diferentes algunas. En tanto que haya algunas personas que amenacen a nuestros ciudadanos, vamos a permanecer vigilantes y defenderemos a nuestra nación. En la ceremonia en la plaza conmemorativa que se inauguró hace 2 años en Nueva York, los familiares recitaron los nombres de los 2,983 muertos en 2001. Familiares de las víctimas fueron subiendo a un estrado para proceder a la lectura de los nombres de los fallecidos, a quienes dedicaron palabras de recuerdo. Hubo 3 minutos de silencio, a las 8:46, a las 9:03 y a las 9:37, horas de los impactos en la Torre Norte y Sur del World Trade Center y en el Pentágono, respectivamente. Después tuvieron lugar otras 3 pausas para conmemorar la hora exacta en la que se estrelló el vuelo 93 en Pensilvania y también para recordar el momento en que se desplomaron las 2 Torres Gemelas. TVCN, Ana Luisa Ruiz. Y hoy nuestro homenaje es para las víctimas mortales del 11 de septiembre del 2001. Y es que precisamente fue el grupo U2 que le tocó actuar en el Super Bowl inmediatamente posterior a este evento que acabamos de ver, y así recordaba a las víctimas de entonces.